Vamos a dar inicio la clase de hoy, empezando la grabación en este momento. Bien, entonces el tema de hoy es incisiones quirúrgicas. Este tema es muy interesante porque es la vía de abordaje que tiene el cirujano para determinada área anatómica o para un determinado órgano o inclusive para una determinada parte de un órgano. Es importante para ustedes como médicos generales que conozcan más o menos cómo es que un cirujano hace para penetrar dentro de toda, digamos, dentro del cuerpo humano, cómo sigue y cómo traza él esa incisión y cómo es que él piensa resolver algún problema. Para una misma operación hay varias formas de accesar y esas formas de accesar son las incisiones. Hoy también conviene que ustedes conozcan en parte eso, pero más me interesa que conozcan algunas generalidades de cómo cuidar las incisiones. Y se le llama incisiones a aquellas heridas planeadas, planificadas, y que van en un orden específico que el cirujano va determinando cuando está interviniendo a un paciente. Entonces hoy vamos a ver esa posibilidad de que ustedes conozcan algunos pacientes, digamos, son tratados de una misma operación con otra forma de resolverles el problema, pero la finalidad siempre es lo mismo, tratar de curarlos, ¿verdad? Hoy vamos a ver unas diapositivas. Lamentablemente este tema no se encuentra en algún capítulo de su libro, sino se encuentra alrededor de todos los capítulos del libro. Entonces a veces no van a encontrar ustedes como el nombre así de una vez de incisiones, sino está repartido y distribuido en todos los tomos del libro. Por eso es que yo ahora les hice un documentito ahí que les conseguí un documentito que es el que tienen ustedes colocado ya en Moodle, y además de eso, esta clase que quiero que ustedes por favor tengan, la tengan ya para que ustedes puedan descargarla. Yo la estoy grabando ahorita aquí en mi sitio para que ustedes puedan después, cuando necesiten, poderla descargar. Vamos entonces a dar inicio. Con este preámbulo vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Logran ver ustedes, doctores, las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Bien, entonces... Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Vean esta posición de la mano para los que somos derechos, y para que podamos realizar una incisión necesitamos una fuerza contraria a donde vamos a hacer el corte con el bisturí, y para eso tenemos una mano izquierda que se encarga de eso. Cuando nuestra mano izquierda no es lo suficiente, entonces el primer ayudante nos puede ayudar con su mano izquierda y estiramos nosotros y estira nuestro ayudante, de tal manera que entonces el área anatómica se pone tensa y el corte con bisturí es preciso en extensión y en profundidad. Bien, vamos entonces a seguir en cuanto a la definición de lo que quiere decir incisión. Por favor, yo recalco mucho y me gusta que los estudiantes pues mejoren en toda su extensión, y veo que la palabra incisión se escribe con C y S, porque proviene del latín incidere,
Por eso es que se escribe con C y S, que es el procedimiento inicial de todo procedimiento quirúrgico. Es toda aquella solución de continuidad de la piel o de la mucosa o de otros tejidos profundos subyacentes que son provocados por el cirujano con el fin de acceder a cualquier territorio u órgano del cuerpo humano. Fíjese que se llama incisión cuando es provocada de una forma controlada por el cirujano. Y se llama herida traumática cuando es causada por otros objetos en una situación no prevista, no calculada, hecha por las circunstancias en que está el paciente. ¿Que pueden ser exactamente igual? Pues sí, se parecen realmente. Pero una incisión es un traumatismo, sí, es un traumatismo mínimo bajo control del cirujano. Entonces, un machete, por ejemplo, en tal situación, entonces hay que hacer esa diferencia. Los mecanismos físicos. La incisión en nivel es aquel instrumento fundamental. Si ustedes lo hacen con bisturí, no va a haber. Se le llama que es la cauterización. Y eso lo puede realizar uno a través de un instrumento como un electrocauterio. Entonces, dicho sea de paso, el cauterio tiene una parte de corte y una parte de coagulación. Con los nuevos electrocauterios que ya hay en el mercado, realmente se vuelve muy cómodo empezar desde la piel. Antes, hace algunos años, se decía que el territorio del cauterio era de la piel para abajo, es de la piel para la profundidad. Pero ahora ya no importa porque los cauterios son tan de alta eficiencia que realmente puede empezarse con cauterio desde la piel. Por supuesto, no para la cara, no para las manos, en donde realmente hay que hacer un corte de algunas circunstancias, se utiliza un bisturí. Y después agarrar los vasitos sanguíneos y hacer hemostasis. Entonces, hemostasis es el procedimiento por el cual se ocluye un vaso sangrante, que puede ser arterial, puede ser venoso. Toda incisión en el cuerpo humano debe de cumplir requisitos y obtener objetivos. Es decir, el cirujano no se aventura a hacer un corte a como le dé la gana, no. Siempre es, digamos, planificada, aunque sea mentalmente. Por supuesto que para esto ya existen actualmente un montón de libros técnicos
atlas de operaciones ya hechos en la forma de figuras, de fotos, donde ya le dicen a uno, mire, el corte debe ser de tantos centímetros, en un ángulo de tantos grados, en tal circunstancia, en tal lugar. Por supuesto, la técnica ya lo ha probado, son muy eficientes y por supuesto la mayoría de los cirujanos ya no están planificando tan exhaustivamente una incisión de la cual ya se tiene cómo se va a hacer. Pero entonces tenemos como objetivo es que una incisión adecuadamente planeada es solo lo suficientemente grande para proporcionar espacio operatorio y exposición. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que este es el objetivo fundamental que debe de tener toda incisión. Es decir, ser lo suficientemente grande para dar el espacio que requiera. Entonces, pero también debe de medirse la longitud. Nunca debe hacerse una incisión grandísima para lograr lo mismo. Realmente debe hacerse una incisión justamente del tamaño que se necesita. Y lograr la exposición del área anatómica del órgano que ustedes requieren para irlo a reparar, irlo a curar, extirpar, que es un término que significa eliminar. Y entonces vamos a ver algunas técnicas que sirven para hacer todo esto. Siempre una incisión toma en cuenta la dirección, cumple esa parte de la pared que está incidiendo. Puede ser muy importante y uno tiene que prestarle mucha atención, o se con las uñas de los dedos, de los pies. Por lo tanto, las fibras de colágeno están distribuidas en el cuerpo siguiendo ciertos patrones, ciertas curvas naturales que tiene el cuerpo humano, tanto en el hombre como en la mujer, y por lo tanto, nosotros cuando hacemos incisiones que van perpendiculares a estas líneas, siempre vamos a tener una pérdida de fuerza en ese tejido. Cuando las hacemos paralelas, oigan bien, cuando las hacemos paralelas a estas incisiones, entonces obtenemos excelentes resultados, se mantiene la tensión y es cuando el paciente no tiene problemas futuros como una hernia. Entonces surgen aquí una serie de variedades antes que determinan qué incisión hacer. Porque el cirujano va a hacer una incisión de acuerdo al órgano, el tipo de cirugía, si solo va a drenar o si va a hacer, por ejemplo, una extirpación de órgano, eso es muy, muy diferente. Si es de urgencia o no es de urgencia. Ya les dije yo que cuando no es de urgencia es planificada, se dice, bueno, vamos a hacerla en este lado por las circunstancias que tiene el paciente, etcétera, etcétera. O sigue uno la rutina, si es una patología de rutina, pues también de rutina. El tamaño del paciente, tal vez eso sí es muy importante porque hay pacientes pequeñitos que ustedes les hacen una incisión de 10 centímetros y para ellos es grandísima, como sucede en un niño, ¿no? En un niño una incisión de 10 centímetros es muchísimo grande, pero en un adulto casi no. Entonces tiene que ver esa relación. El grado de obesidad, obviamente esto es muy importante. Si un paciente es obeso, doctores, los que son obesos tienen el inconveniente de que necesitan incisiones grandes porque para poder trabajar dentro de las cavidades es necesario incisiones grandes y por consiguiente sus riesgos de infección, de dehiscencia, que es cuando se abren las heridas, son más altos. Si el paciente tuvo cirugía previa, es muy importante, porque a veces quieren hacer cirugías paralelas, y eso es malísimo, es de lo peor que puede haber. Hay que hacer sobre la incisión vieja, ahí sí tiene que volver a entrar. En algunos casos es fácil, en otros no es fácil. Es muy complicado entrar en cicatrices viejas.
Y, por supuesto, lo que más manda en todo es la preferencia y habilidad que tiene el cirujano. Si el cirujano tiene mucha habilidad, no le importa qué tipo de incisión vaya a hacer. Por supuesto que la puede hacer, pueden hacer el abordaje ahí. Dependiendo de estos, entonces, dividimos. Vamos a ir por partes en el tronco y voy a ir muy rápido en esto, doctores, porque en realidad esto solo es un conocimiento general que ustedes tienen que saber, pero que no determina, digamos, que ustedes vayan a ser cirujanos, porque para ser cirujanos hay que estudiar la anatomía específica de cada una de estas incisiones para saber el abordaje dónde van a entrar. Entonces vamos solo a mencionarlas para que ustedes vayan tomando nota de estas incisiones. Pero en el abdomen hay incisiones verticales. Dentro de ellas está la mediana, que es la que ustedes observan en el dibujo, en la línea alba, ¿verdad? Ahí se hace la incisión. Y es el punto de referencia dentro del abdomen. Son dos cosas. Tres. Apéndice xifoides, el ombligo y el pubis. Entonces, en base a esto, como topográficamente ustedes estudiaron en segundo medicina, así también las incisiones tienen que ver con la topografía. Entonces le llaman medianas porque están sobre la línea media, y cuando están por arriba del ombligo uno dice supraumbilical, y cuando están por debajo del ombligo dice uno infraumbilical. Entonces es una incisión mediana, supra o infraumbilical, la que están viendo aquí. Por supuesto que tiene los dos, entonces se dice una incisión mediana, supra, infra, umbilical. En el caso de aquí del dibujo de la derecha, ustedes observan nada más que es supraumbilical. Y en el dibujo de abajo es infraumbilical. Entonces hay incisiones que pueden ir separadas así en ese sentido, o unidas, dependiendo de la patología, o como en el caso de aquí arriba, que generalmente se hacen así cuando hay traumatismo abdominal y entonces se necesita abordar toda la cavidad abdominal o peritoneal. Continuando aquí en el abdomen, encontramos incisiones. La primera se llama incisión de Kocher. Así como se llama la pinza de Kocher, aquí también hay una incisión que se llama incisión de Kocher. Kocher era un cirujano alemán prestigioso que dio operaciones en un montón de sitios anatómicos. No va a hacer que ustedes encuentren operaciones de mama, operaciones de tórax, operaciones abdominales con este nombre de Kocher. Y él dio esta incisión que le llamó subcostal derecha oblicua. Y es una incisión convencional que aparece en el dibujito que está aquí en esta foto, que es oblicua sobre el lado derecho, que va sobre 2 centímetros por el reborde costal, partiendo del apéndice xifoides hacia el flanco, y que sirve exclusivamente para abordaje, o mejor dicho, más frecuentemente para el abordaje de la vesícula. Entonces ustedes habrán oído de la famosa operación colecistectomía. La colecistectomía abierta se hace con una incisión de Kocher. Y cerrada, pues no tiene incisiones, sino 3 o 4 puertos pequeños, que es lo que llamamos incisiones de 10 milímetros, la principal, y las demás son de 5 milímetros, son 4 abordajes para hacer la mismísima operación.
Esto es lo moderno, esto era lo clásico. No digo viejo, sino clásico. Luego está la incisión de McBurney, que es una incisión oblicua derecha y que es diseñada exclusivamente para el apéndice. Ustedes la ven aquí en el dibujo de arriba, así oblicua. Solo que aquí, digamos, es oblicua en el otro sentido, porque la kosher es del centro para afuera y aquí es de afuera hacia adentro. Entonces, pero es siempre en el mismo punto. ¿Dónde se hace esta incisión McBurney? Bueno, esta incisión se hace en el punto de McBurney. El punto de McBurney es un punto semiológico donde uno comprime para obtener respuesta buscando el signo clínico de McBurney que se presenta en un 90% de las apendicitis agudas. De tal manera que entonces sobre ese punto hace uno la incisión de McBurney. En ese sentido vamos a ver que Rocky Davis, otra incisión, es exactamente igual a McBurney, se hace sobre el punto de McBurney, pero la única diferencia, óiganlo, la única diferencia es que se hace transversa. Entonces, ¿qué surge aquí de importante? Este punto semiológico, si no se los enseñaron en tercero medicina, pues apréndanlo de una vez. ¿Dónde se busca el punto de McBurney? Miren ustedes. El ombligo a la cresta ilíaca antero superior y el primer tercio que está por fuera, trazando una línea imaginaria de la cresta ilíaca antero superior hacia el ombligo, el primer tercio que está por fuera, ahí queda el punto de McBurney. Y ahí se hace la incisión. ¿Cómo saben qué tamaño le van a dar a la incisión? Porque el músculo recto anterior del abdomen viene desde las costillas en una forma longitudinal a la par de la línea alba y se extiende en la parte inferior del abdomen ligeramente 1 centímetro más y se fija exactamente en lo que es la pelvis. Entonces, la incisión queda 1/3 por dentro del recto o en el borde del recto y 2/3 por fuera de ese recto, lo cual es el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. ¿Se les quedó? Esto es la incisión clásica de Rocky Davis, transversa para apendicitis, y es la más usada en la actualidad. Ahora, en cirugía videolaparoscópica, así como vieron ustedes aquí el dibujo de arriba, es prácticamente hacer casi lo mismo. Se coloca el primer puerto en el ombligo, el segundo se coloca abajo en el pubis, el tercero arriba, y con estos 3 debería ser posible la extirpación del apéndice. Y se hace todo igual como si se quitara abierto, así como se hace normalmente. Otra incisión tipo transversa en el abdomen, famosa y fácil, y que ustedes la recuerden, es esta que se llama incisión de Van Steel. Van Steel es una incisión transversa que utilizan mucho los ginecólogos para hacer cesáreas, para hacer histerectomías. En otras palabras, quitar útero, ovarios o quistes en los ovarios. Y es una incisión transversa y también la utiliza el urólogo
para el abordaje de la vejiga en su parte peritoneal. Es muy específica esta. Y luego vienen las incisiones oblicuas, que puede ser derecha o izquierda, no importa, pero bajas. Las oblicuas sirven para hacer correcciones de hernias inguinales y se hacen encima del llamado tracto o canal inguinal. ¿Cómo se sabe dónde queda? Muy fácil. Tracen ustedes una línea imaginaria de la cresta antero superior hacia el pubis, la espina del pubis, y ese espacio, esa línea imaginaria, sea gordo, flaco o atlético, esa línea imaginaria, ahí va a estar el canal inguinal. Entonces, ya sea derecha, izquierda, son las vías de abordaje. No confundan, por favor, no confundan esta incisión del canal inguinal con la de McBurney. La de McBurney es mucho más alta, es decir, se acerca más al ombligo. Y esta es mucho más baja, bastante más baja, y se acerca más a los vasos, a la vena femoral, a la arteria femoral, y por supuesto al escroto y al pene. Veamos esto. Hay otro tipo de incisiones que se utilizan entonces para abordar ciertos órganos, y aquí voy a avanzar un poquito más rápido. Lo que ven ustedes aquí son las incisiones llamadas toracotomías, porque todas sirven para entrar al tórax. Y voy a aprovechar para darles un tip. Anoten, si quieren anotar, y apréndanlo a la memoria, porque eso es para toda la vida. Dice el término toracotomías. Eso quiere decir, tiene un prefijo y un sufijo. El prefijo es toracot. Y aquí dice omías. El sufijo omías, cuando se acompaña exactamente de este prefijo, significa abertura. Por eso es que van a encontrar ustedes que dicen, le hicieron laparotomía. Le hicieron una gastrotomía. Quiere decir que abrieron solo el estómago y lo volvieron a cerrar. Abrieron el abdomen y lo volvieron a cerrar. Laparotomía quiere decir abrir el abdomen. No están diciendo abrieron estómago, no dijeron abrieron intestino. Están diciendo que abrieron la cavidad abdominal. Y la toracotomía está diciendo que se abrió el tórax. ¿Pero cuál se usó? Pudo haber sido esta derecha, esta izquierda o la de en medio. Entonces, en base a ese término, identifica qué se hizo. Cuando el término tiene una S aquí en medio, dice uno toracostomía, o dice uno laparostomía, quiere decir que establecieron una comunicación por un tubo o un procedimiento quirúrgico hacia el exterior. Le hicieron una gastrostomía, dice. Le dejaron al paciente un tubo desde el estómago conectado hacia el exterior. Eso es importante que lo recuerden. El sufijo ostomía es una comunicación con un tubo. Octomía, que solo fue abierto y cerrado después con puntos. Entonces ustedes ven que a este paciente se le hizo una toracostomía y una toracotomía. Aquí abrieron, cerraron y dejaron tubos colocados. Aquí es una toracotomía izquierda, donde le pusieron un paciente hace muchos años, esta es una foto de hace muchos años,
donde se le tomó la foto cuando cabalmente tenía una perforación en el ventrículo. Se le puso una sonda de Foley dentro del ventrículo y se le infló y se jaló y eso le detuvo la hemorragia, en lo que era llevado a la sala de operaciones y le fue ocluida esta perforación hecha con un arma blanca. Y este paciente salió adelante, era un marero, pero salió vivo. Para que ustedes vean que también se salvan. Vean, entonces, este es un resumen de toda la gran variedad de incisiones que pueden haber dentro de la cavidad abdominal. Y es un resumen importante porque ustedes algunas veces se van a ver, pues, ¿qué les van a decir a ustedes? Bueno, ¿qué tengo aquí? ¿Verdad? Es una gran cantidad de incisiones. Vean esto, hay una incisión media, una incisión en el cuadrante. Esta del cuadrante superior es la de Kocher. Esta no tiene nombre. La izquierda no tiene nombre particular, solo se llama superior del cuadrante. La incisión en el cuadrante inferior derecho puede ser esta de Rocky Davis y esta otra tampoco tiene nombre. Y esta es una incisión vertical, mediana. Y aquí, como ustedes ven, aquí sí aparecen los nombres particulares. Importantísimos. Cuando le hacen una gastrostomía a un paciente, se hace una incisión paralela pequeñita, una incisión de Kocher, como la que ustedes están viendo acá, una incisión de Battles se escribe, que se usó hace muchos años para el apéndice, ya no se usa, doctores, ya no se usa porque da mucho problema. Esta se llamó la incisión de McBurney. Esta es la incisión de Fanestey. Esta es la incisión mediana infraumbilical. Esta es una incisión oblicua que se usó mucho tiempo, es muy grande, solo es un pedacito lo que se mira aquí, pero en realidad da la vuelta atrás y se utiliza para operar el riñón de una forma extraperitoneal. Vean todos, entonces hay para divertirse, ¿no? Y esto es que solo estamos hablando del abdomen. Hay incisiones de todo tipo. Entonces, los principios, resumiendo, que tenga accesibilidad, que tenga extensibilidad y que tenga seguridad de uno encontrar el órgano, ¿verdad? No va a hacer que ustedes operen en un lado confundido, que ya ha pasado muchas veces, ¿verdad? Bueno, no me voy a entretener mucho con esto para no cansarlos. De lo mismo que acabamos de platicar hace un momento. Aquí es lo que acabo de decirles, se denomina laparotomía a la apertura quirúrgica de la pared abdominal. No se le puede llamar laparotomía al tórax, porque la palabra láparo significa abdomen. El lugar exacto de la incisión lo determina el cirujano antes de abrir, sí. Aquí un poquito exagerado porque los separadores eran, bueno, lo que está abajo es un maniquí, pero la incisión realmente no debe ser tan, digamos, se utiliza este tipo de separador cuando ya se tiene toda la profundidad. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle, que esos son detalles técnicos que ustedes pues no tienen por qué alinearse tanto con estos. Esta es la llamada la línea blanca o alba, ¿verdad? Donde se hace la incisión llamada mediana. La paramediana, ¿qué significa? Que va paralela a esta línea. Nunca se incide el ombligo, doctores, ya que cuenta con una gran cantidad de bacterias, aun cuando se desinfecta el abdomen,
va con una gran cantidad de bacterias, por lo tanto, entonces ustedes tienen que evitar romper el ombligo y lo que hay que hacer es esquivarlo para que no tengan ese problema. No voy a entrar en mucho detalle. Esta es una incisión de Battle. No muy aconsejable. Actualmente ya no se usan nada de esto. Y esta es una incisión llamada incisión Chevron. Chevron. Todo el mundo la conoce como incisión Chevron porque es una incisión que se hace con forma de una B invertida que va desde toda la parte como una incisión de kosher, pero que es por los dos lados de una vez. Y esto sirve para penetrar al hígado. Es una incisión grande para penetrar hígado, penetrar propiamente páncreas, estómago, vaso, duodeno. Y es grande. Es casi como un libro donde se separa de una vez el abdomen y el tórax. Y la de Faneste, que ya les platiqué yo a ustedes, que sirve para cesáreas, histerectomías, para quitar ovarios o problemas en los ovarios. Esta incisión de acá, voy a regresar un momentito. Esta es la incisión de Chevron. Miren ustedes qué grandísima es. Está yéndose desde el lado izquierdo, llega al apéndice xifoides y de ahí hacia abajo otra vez por el otro lado. Entonces aquí en esta foto se mira precisamente parte del diafragma y atrás del diafragma el pulmón y aquí en el centro está el corazón. El lóbulo derecho y lóbulo izquierdo del hígado. Está parte final del esófago, el estómago, que es todo lo que ustedes están viendo acá, con el duodeno. Esto es extensivo. Aquí abajito, aquí nomás se levanta un poquito esta parte y ya está el colon y por supuesto una buena parte del duodeno. Atrás, en este ángulo, si hubiera un otro separador de este lado, ustedes mirarían perfectamente el vaso. Aquí pueden ver ustedes lo que acabo de explicarles. Aquí ya hicieron una gastrectomía, es decir, quitaron parte de un estómago. Y ese es otro término que vamos a usar mucho. Cuando ustedes oigan el término gastrectomía, es decir, ectomía, el sufijo ectomía significa extirpación total del órgano o parcial. Así que hay que tenerlo en cuenta. Ectomía. Hay órganos que solo se abren y se vuelven a cerrar, entonces se llama otomía, ¿verdad? El sufijo es otomía. Vamos a hablar un poquito de incisiones de cuello, que es una de las operaciones más comunes que se hacen. Está esta incisión que es como una J. Se hace exactamente sobre el músculo esternocleidomastoideo. Y ahí se aborda, el músculo se hace a un lado y aquí ya tenemos parte del esófago. Y parte de lo que es el tiroides también. Pero hay más incisiones. Miren, doctor, solo les voy a mostrar esto porque es muy extenso. Hay incisiones en Y, en doble J, y cada una tiene su propio nombre del cirujano inventor, ¿verdad? Todo depende digamos, de la finalidad de la cirugía que se quiera implementar. En el cuello, los cuellos se dividen en triángulos para poder operarlos.
Entonces vamos a tener ciertos triángulos que contienen ciertos órganos y por consiguiente la vía de abordaje de esos triángulos son los que determinan la incisión que uno va a hacer. Entonces hay a veces incisiones que abarcan 1 o 2 triángulos y cada triángulo tiene muchas estructuras anatómicas. Acuérdense que el cuello es la región anatómica que tiene más órganos por centímetro cuadrado de extensión. Entonces, al tener más órganos, hay que saber mejor entrar a la exploración de un cuello. Vean esto, aquí está cada triángulo, lo tiene uno que estudiar, y esto, el cirujano sí, generalmente he visto yo que todo cirujano, aunque ya tenga años de ejercer la cirugía, cada vez que va a entrar a hacer un cuello, generalmente va a estudiar por lo menos un rato antes, a refrescarse de todas las estructuras y qué incisiones tiene que hacer en el cuello. Es un poco difícil, ¿verdad? Tiene divisiones muy comprometidas. Hay triángulo anterior, lateral y posterior. De tal manera que entonces así es como va abordándose distintamente. El abordaje es diferente cuando es patología electiva, para corrección electiva, y cuando es de urgencia. No me voy a entretener mucho con esto porque son muchas estructuras donde entra en juego lo que es músculos, donde entra en juego el esófago, la laringe, donde entra en juego arterias, venas y nervios muy importantes, y por lo tanto entonces es de suma precaución. Estos son niveles de ganglios. Cuando hay cáncer, hay que hacer ciertos vaciamientos ganglionares en la incisión y lo abordan así mediante esta distribución. Vean que aquí es una distribución anterolateral, así se maneja, y entonces hay vaciamiento que se tiene que hacer, y en base a esto es que les digo, hay incisiones para hacer un abordaje general de toda el área, que es una cirugía muy extensa y muy cansada, pero es recomendable, y se siguen estos campos donde uno tiene que ir quitando todos los niveles de cáncer que puedan existir. Aquí es otra perspectiva para que ustedes lo vean, pero es lo mismo. Entonces, aquí ven ustedes las más usadas, las incisiones más usadas en cuello. Miren ustedes, una incisión en T, una doble Y, una en J y una doble paralela. Estas son las incisiones tal vez las que más se utilizan en cuanto a la facilidad de poder abordar. Hay un tipo de incisiones que le llamamos también incisiones tóraco-abdominales. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente lo que dice su nombre, se aborda tanto el tórax como el abdomen simultáneamente. Y esto son, digamos, incisiones que se utilizan en aquellos pacientes que tienen trauma por arma de fuego, cuya proyectil de arma de fuego penetró por debajo del quinto espacio intercostal y que probablemente lesionó tanto el tórax como el abdomen. Entonces, en esos casos se hace una incisión tóraco-abdominal. ¿Por qué? Porque es un lugar ciego, doctores. Es un lugar ciego y hay que abordar los dos espacios, el tórax y el abdomen, para poderle resolver, digamos, lesiones a los pacientes que tengan este tipo de problema. Son, por supuesto, gigantescas las incisiones. Ustedes están viendo ahí que se aborda a través de una incisión transversa en el tórax, pero a la vez se hace una tipo chevrón en el abdomen. O una esternotomía, quiere decir una apertura de todo el esternón con una chevrón. Entonces uno tiene ahí
toda la exposición tóraco-abdominal requerida. Veamos en cuanto a incisiones torácicas. Bueno, aquí hay un separador de un fino quieto para separar en el esternón. Miren, ya está separando tejidos. Aquí se hace una incisión. Hay una sierra especial para poder abrir el esternón. Es una sierra muy especializada que abre aquí. Inmediatamente podemos tener abordaje del corazón y de sus grandes vasos. Hay una incisión en T que se utiliza en tórax también, para cuando hay, por ejemplo, bocio tiroideo, que se ha extendido hacia el tórax, se hace una incisión de este tipo, y entonces se extirpa el bocio y atrás y abajo está inmediatamente el corazón. Entonces hay que librarlo de ahí para poderlo separar y quitar todo el problema que tiene. Esta es una de las incisiones más utilizadas en cirugía torácica. Es la incisión látero-posterior, que empieza desde el quinto espacio intercostal por debajo de la tetilla, siguiendo el trayecto de la costilla hacia el lado posterior. Uno la hace pequeñita y cuando siente ya es una incisión gigantesca de 40 centímetros. Y sirve para resolver problemas relacionados con el pulmón del lado derecho y del mediastino superior. Por supuesto, después de que se abre el tórax hay que ponerle su sello de agua, ¿verdad? Un drenaje de toracostomía con sello de agua. Hay una toracotomía axilar, es decir, se hace una penetración directa de la axila para el vaciamiento de los ganglios que se encuentran en ese sitio y poder quitar un cáncer, para decirles algo. Se hace, por ejemplo, en mujeres que tienen cáncer de mama, donde se les quita la mama y encima de eso se extiende hacia la axila para poderles hacer un vaciamiento de los ganglios de la axila. Esta es una mediastinotomía de Chamberlain. Es como un libro, que uno hace una incisión y abre un libro, así se despega toda esa parte y poder penetrar dentro de la cavidad. No me voy a entretener mucho, ya casi terminamos. Esto es una incisión en tórax que se hace en aquellos pacientes que tienen empiemas pleurales crónicos. Y entonces se les abre, se les limpia, se les elimina el tejido muerto o infectado y la pleura que está dentro se une a la piel y se deja abierto. No se colapsa el pulmón porque hay tantas adherencias dentro de la cavidad pleural que no permiten que el pulmón se contraiga y se colapse, sino queda siempre unido. Entonces, al dejar una cavidad abierta así como está fijado en puntos, empieza a haber un proceso de cicatrización de adentro hacia afuera que a esto se le llama marsupialización, y con estos la mayoría de los pacientes pues que tienen infecciones crónicas logran resolver el problema. Les lleva años, pero sí logran resolver el problema porque la granulación es muy lenta y necesitan todo un soporte de medicamentos, un soporte nutricional muy bueno. Bien, entonces no sé si tengan alguna preguntita.
Muy bien, entonces, doctores, los espero mañana en la sesión de las